muchas cosas ocurriendo en el fin de semana, pero 8 personas mueren en accidentes en el fin de semana en el país. Y esto tiene que ver con la manera en que estamos manejando por las vías públicas. Y como de costumbre, y ya llevo un tiempo dejándoles saber algunas cosas de esto a ustedes, particularmente con lo que ocurre los fines de semana, cuando uno sale por ahí a dar la vuelta. Y este fin de semana estuvimos allá en Ponce con la diva ponceña en su concierto en el Pachín Vicens, en el auditorio Pachín Vicens. Estaba la alcaldesa y había una serie de personalidades allí. Hubo concierto el viernes y el sábado hubo un inconveniente con la situación de energía eléctrica que no tiene que ver con Luma. Cuidado ahí. Pero estuvimos por allá y ayer de regreso a la zona metropolitana, me di una vuelta por la montaña y por el norte del país. Mire, el carril izquierdo no es para pasear. Si ve un vehículo, así vaya a exceso de velocidad, tiene que moverse al lado derecho, no se quede ahí, no, que no le tengan que tocar bocina. Cuando usted estudia para el examen, tanto el práctico como el escrito de la licencia, a pesar de que hay muchos que la tomaron hace mucho tiempo, les indica que ese carril debe estar disponible para vehículos que vayan a mayor velocidad. Usted los deja pasar y vuelve y entonces si quiere se mueve para allá, pero no es para pasear en el carril izquierdo. Dicho esto, que es, ¿verdad?, un recordatorio que le hago constantemente y particularmente los fines de semana cuando uno lo vive. El negociado de la policía reportó el fallecimiento de 8 personas víctimas de accidentes fatales en las vías de tránsito del país durante este fin de semana. Mayagüez, Canóvanas, Ceiba, Vega Baja y Bayamón, entre otros. La más complicada, y aquí voy a hacer otro apercibimiento, que yo estoy seguro, escúcheme bien, esto va a traer en tiempo récord y va a producir creatividad entre los legisladores del país. Se los digo hoy, esto ocurrió, me parece que ayer, en un tramo de donde están los outlets allí de Canóvana, en la carretera 3. Y murió una mamá junto a sus 2 hijos. ¿Y por qué les digo que esto va a traer y va a ampliar y va a producir creatividad legislativa? Porque de un tiempo para acá hemos visto un tipo de denuncia, por decirlo de cierta manera, donde hemos visto a menores de edad, en los fines de semana particularmente, con sus latitas o con sus recipientes recogiendo dinero para sus uniformes para practicar deporte, baloncesto, voleibol, pelota, todo. Y esto se ha traído a la atención de las autoridades porque hay menores envueltos y las condiciones, ¿verdad? Bajo el sol, donde hay tráfico, en vías concurridas, allí es que van, donde pasa mucho carro para que le den chavitos y recoger para sus viajes, para sus torneos, para sus uniformes y para sus cosas. Y yo estoy seguro que esta misma semana va a salir algún legislador o legisladora del país a tratar de regular este tipo de actividad que ya se ha venido denunciando. Porque hay un asunto de peligrosidad y hemos visto deambulantes, hemos visto gente, adultos mayores, cruzando. Pero cuando tú estás todo el día o la mitad del día en esas intersecciones, alguien que viene distraído, alguien que viene no en condiciones muy bonitas, ¿verdad? Y no debería ser, pero ocurre, se está exponiendo la vida de los menores a este tipo de situación. Y parecería del saque ya contener un asunto de exposición innecesaria a esta peligrosidad. Y evidentemente pues hay un componente, ¿verdad?, de tratar de pues allegarse los recursos para propender a una actividad loable y bonita que es el deporte.
Pero en tanto y en cuanto debe el padre o madre o tutor de un menor exponerlo a estas situaciones. Y yo me sospecho que va a venir uno de estos ejercicios olímpicos por parte de nuestros legisladores a tratar de regular esa actividad. No pelee conmigo, no se esponje. Yo se los estoy anticipando, sabiendo por dónde le entra el agua al coco en todos estos años de experiencia lidiando con legisladores que evidentemente tratan de, ante muchas crisis y situaciones que nos aquejan, pues intentan buscarle soluciones. Hay un ejercicio de libertad de expresión, quizás, no lo sé, que pueda argumentarse, pero al final del día se trata de menores de edad sin capacidad de consentir que sus padres, madres, tutores los exponen a este peligro. Este accidente, si puede llamarse accidente, tenía como óbice y como víctimas fatales a estas personas, esta madre con sus 2 hijos que caminaban por el área verde, cuando por circunstancias que todavía se encuentran bajo investigación, fueron impactadas por un conductor. El golpe fue tan fuerte, dice el artículo de prensa, que los perjudicados fallecieron en el lugar a consecuencia de los traumas recibidos. Según reportan otros medios, las víctimas estaban recogiendo dinero para un equipo de baloncesto, nos dice el diario Metro. La policía investiga también otro accidente con un peatón en la noche del sábado en Ceiba. Según el reporte de la policía, un hombre de 53 años no se percató de un peatón de 77 años que cruzaba la carretera sin tomar las debidas precauciones. Como consecuencia, fue impactado y cayó al pavimento con heridas de gravedad. Pero aquí viene la cherry en el bizcocho. El conductor abandonó la escena, pero fue localizado y detenido por la policía. Se le ha realizado la prueba de alcohol con resultado de 0.106% de alcohol en la sangre. El vehículo fue ocupado como parte de la investigación. Y volvemos al asunto de los conductores ebrios en nuestras carreteras y las consecuencias que ya existen, que son sumamente severas para propósitos de los conductores ebrios o bajo otras sustancias también, no solamente el alcohol. Y encima de eso, el abandono de la escena de accidente. Entonces, evidentemente, tenemos esta reacción de la policía, que hubo mucha presencia en el fin de semana, tengo que decirlo, y lo vi de primera mano, en las vías públicas y para proveer asistencia tanto a conductores varados como a otros que iban en observancia de la ley. Así que la policía está haciendo su trabajo, pero el conductor y el peatón también no lo podemos librar de responsabilidad, porque a veces, ¿verdad?, están cruzando la vía donde no deben y demás. No obstante, pues el del carro va más protegido, el peatón no tiene las protecciones que uno pudiera tener en un vehículo de tránsito, en un vehículo de motor, debo decir. Y a esos efectos hacemos siempre el llamado a la cautela. La gente va distraída ahora en la cosa de las navidades, se dan su palito y todo lo demás, ¿verdad? No es por justificarlo, pero ante la realidad que vemos en las estadísticas, debemos tomar precauciones todos. Y cuando uno va guiando, no es solamente en las condiciones que uno vaya, es como va el de al lado. Ante un evento de peligrosidad, a veces explota un neumático, a veces pasan cosas. Y uno tiene que estar no solamente pendiente a la velocidad que uno va, sino a las maniobras que va haciendo el de al lado. Y eso es lo que nos dice el libro que hay que hacer. Mire, 5 medidas que quedaron pendientes y que van a resultar controversiales para la fortaleza, porque o la firma o la veta, como ya hemos visto con el proyecto de la eliminación del impuesto al inventario, como habíamos visto con el de los canales de voz. Y a la gobernadora pudiera entenderse que la Asamblea Legislativa la coloca en una posición de camisa de 11 varas, porque unos se alegran y otros se molestan. Y son sectores poderosos en el país. Y este artículo, que también es del periódico Metro, tiene a 2 analistas muy respetados, amigos ambos, tanto el ex representante Quiquito Meléndez como el profesor Jorge Colbert Toro, también ex representante. Y nos dice
este titular que aunque la mayoría de los proyectos no debería encontrar obstáculos insalvables para su firma, cada uno presenta matices que atraen, debo decir, atención mediática y política, ya sea por compromisos adquiridos con sectores específicos, por su efecto sobre derechos fundamentales o por posibles repercusiones legales y administrativas. ¿Y cuáles son los 5 niños símbolo que tanto el profesor Colbert como el ex representante y doctor en Derecho Quiquito Meléndez analizan? Pues mire, entre ellas, la limitación del uso de escoltas, el famoso proyecto del Senado 752. El otro es el proyecto del Senado 003, que es el asunto del nasciturus que discutíamos a finales de la semana pasada, que al concebido no nacido se le reconocen unos derechos particulares. Y eso pudiera causar una serie de conflictos jurídicos que voy para allá ya mismo. Está el proyecto del Senado también 0063, que son las enmiendas de la ley de transparencia, que parece, ¿verdad?, tener mucha oposición por organizaciones civiles y gremios periodísticos. El proyecto del Senado 503, que redunda en la penalización por interrumpir actos religiosos. Y aquí hay una particularidad en este proyecto que también les voy a relatar ya mismo, que tiene que ver, y lo digo desde ahora, utilización de fuerza, intimidación o violencia. Palabras claves, pero voy para allá ya mismo. El otro proyecto, también del Senado, 0078, la enmienda a la ley de cambio climático, y les estaba hablando sobre esto el pasado viernes, junto al senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno y de lo jurídico. Y un poco empezando por lo de las escoltas. Evidentemente, aquí se busca limitar quiénes pueden recibir escolta oficial de la policía y bajo qué condiciones. Este proyecto incluye una cláusula que impediría que gobernadores convictos, o sea, uno puede tener cualquier diferencia en cuanto a esto. La puedo reconocer a pesar de que el consenso generalizado para mí, es que nadie debería tenerla, salvo contadas excepciones. Pero, nos podemos poner de acuerdo en que funcionarios o exfuncionarios convictos se la deben remover de inmediato. Pero la ley lo tiene que decir, porque la ley tiene que estar escrita y tiene que tener la penalidad para que entonces se pueda tomar acción en cuanto a ello. Y nos habla este proyecto del Senado 752 acerca de gobernadores convictos que tengan seguridad personal asignada. Y nos dice Colbert y Quiquito que sería difícil que el tribunal cambiara la política pública establecida por el caso de Romero Barceló y Hernández Colón, en paz descansen ambos, y que se cambie al cambiar la política pública establecida respecto a la seguridad de un convicto. El caso de las escoltas como derecho adquirido era para los exgobernadores, pero en ningún momento se contempló el asunto de un gobernador o exgobernador o gobernadora o exgobernadora convicto o convicta. Por tanto, no prevén, y estoy de acuerdo con ambos, en que esto vaya a manifestarse en un choque jurídico por las determinaciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y hasta ahí, pues, yo encuentro que todo bien, a pesar de que la Fortaleza parecería haber indicado que no quería manejar esto. La Cámara también tuvo un poco de recelo y lo echó por un lado, celebró vistas públicas, ¿verdad? No entiendo por qué, porque de nuevo, el asunto de la convicción, y lo he dicho, la exgobernadora Wanda Vázquez debería por su propio bien renunciar a las mismas de inmediato. No lo ha hecho. La sentencia ahora es la semana que viene, se supone. Mentira, lo cambiaron para enero 8. Estaba para el 4 de diciembre, la cambiaron para enero 8, junto a sus dos coautores, ¿verdad? De la violación de ley que se les imputa y que se declararon culpables a cambio de un delito menor. Y ya sabemos todo
ese trámite no hay que volver a mencionarlo, pero como está en espera de sentencia y hay un informe que recoge las circunstancias de ella, le convendría demostrar contrición y arrepentimiento y mínimamente liberar al país de ese gasto. Pero allá Juana con sus pollos y ella sabrá lo que hace. El proyecto 003 del Senado también le ponen la ley Keisha Marlene. Keisha Rodríguez era la expareja del boxeador, como recordarán, Félix Verdejo. Y esta es la que le provee derechos a un concebido no nacido. Y cuando uno mira con un ojo crítico o hila un poco más fino en lo que este proyecto está cambiando, ¿verdad? Enmendando la regla, provee para cuando hay un acto violento contra alguien que a su vez lleva en su vientre una vida, una mujer que lleva en su vientre una vida que no ha nacido todavía. Y esto pudiera traer, como les decía la semana pasada, algún choque o necesidad de enmienda adicional a otras leyes, inclusive al Código Civil, particularmente en lo que tiene que ver con herencia. Eddie, pero es que ese bebé no ha nacido. Pues mire, sepa de que dentro de las leyes de herencia se prevé que alguien muera antes o después, ¿verdad? Y toda una serie de estructura legal que provee para eso. Y al reconocer derechos, automáticamente hay otros que también se reconocen. Y va a haber que adaptarlo en tanto y en cuanto la gobernadora lo firme o lo vete. Nos dice Colbert Toro y Quiquito Meléndez que surgió de compromisos con sectores religiosos y que aunque podría generar preocupación en sectores liberales, el proyecto que tiene que ver con el Nasciturus es un compromiso que se hizo con estos grupos fundamentalistas conservadores. Y nos dicen que hay que analizar la versión final del proyecto para asegurarse que no entre en conflicto con decisiones previas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o con la legislación vigente sobre aborto, advirtiendo que una vez se apruebe el proyecto en los cuerpos, o una vez se aprobó, cuando llega a Fortaleza, usualmente se vuelve a revisar desde el punto de vista legal sobre la versión aprobada conforme es el Estado de Derecho vigente. Y si choca con una u otra, y de acuerdo a eso, se le puede decir al cuerpo, mira, hello, ustedes no consideraron esto y deberían adaptarlo a la realidad del Estado vigente, particularmente por lo decidido por ambos tribunales supremos, tanto el de Puerto Rico como el de Estados Unidos. No obstante, el legislador tiene amplia facultad para cambiar la política pública como entiendan. Queda de si la gobernadora lo firma o no. Y esto obviamente trae todo el debate de las terminaciones de embarazo y de las clínicas particularmente y los facultativos médicos y personal que se dedica a esto y la consecuencia que pudiera haber. Pero vuelvo y repito lo que les dije desde un principio. Me parece que esto está legislado desde el punto de vista de darle muerte a un ser humano que a su vez lleva a otro en el vientre. Cosa que la legislación federal contempla. Y por eso cuando se acusa y se encuentra convicto a Félix Verdejo, se constituye que hubo 2 asesinatos. Y a pesar de que el asesinato no está contemplado en la legislación federal, hay, mire, por decir, le dan una vuelta cuando se trata de un secuestro o cuando se trata de otros delitos que redundan entonces en la muerte de estas 2 personas. Si se considera persona al concebido no nacido, no voy a entrar ahí porque me parece que particularmente esa va a ser la evaluación legal, jurídica que se haga. El proyecto 63 de las enmiendas de transparencia para mejorar la eficiencia de la entrega de documentos ajusta plazos y procesos y maneja solicitudes masivas que se habían convertido en un abuso del derecho a solicitar información. Y de aquí es que se parte para propósitos de enmendar, extender términos, fijar penalidades y otra serie de situaciones que se daban ante las agencias públicas.
Nadie está rebatiendo, nadie está discutiendo que la información no tiene que hacerse disponible. Lo que pasa es que las agencias tienen una función, un rol, un desempeño y un propósito. Entonces, el Departamento de Salud, el Departamento de Hacienda, de Asuntos al Consumidor, escoja la agencia que usted quiera de las 127 que existen, no puede estar exclusivamente cada vez que alguien va allí dejando de hacer lo que hacen, el servicio que se le da a la ciudadanía, simple y sencillamente para convertirse en una agencia para proveer información. Y el legislador determina que hay que enmendar este Estado de Derecho que provee para el acceso a la información para evitar que se abuse de estas o con estas solicitudes, debo decir. Como les dije ahorita, organizaciones civiles y gremios periodísticos han expresado oposición a la medida por entender que reduce las garantías de fiscalización pública al extender los plazos de entrega de información y establecer nuevas condiciones para las solicitudes. Surge de la tensión entre garantizar el acceso público a la información rápido y proteger ciertos documentos sensibles. Eso es otra consideración de política pública, en tanto y en cuanto no se violenten, secretos de negocio, algún tipo de privilegio que se les reconozca por seguridad nacional o tantos otros que inclusive las leyes de evidencia proveen para no tener que divulgarse porque pudiera. Entonces, como por ejemplo, miren, el ejemplo de esto más sencillo es información contributiva, así sea de un funcionario público. Ahí está el número de seguro social, ahí está cuánto se ganó, dónde vive. Evidentemente esa información no es divulgable, pudiera divulgarse otra, pero esos datos hay que suprimirlos porque el funcionario, secretario, secretaria, director, directora, lo que sea, pues no quiere o no, ¿verdad? No sería justo proveer esa información para que alguien la vaya a mal utilizar. Y ese es uno de los ejemplos en los cuales esto aplicaría, ¿verdad?, en cuanto a documentos sensibles. El otro proyecto también del Senado, el 503, tiene que ver con la penalización por interrumpir actos religiosos. Y les adelanté que bien clarito, en todas las partes del proyecto habla de utilización de fuerza, intimidación o violencia. No es que se griten ante sí ni que cómo tú interrumpes. Tiene que haber lo que proscribe, lo que penaliza esta acción es que se utilice fuerza, intimidación o violencia. Y eso yo creo que, ¿verdad? Nadie se puede molestar porque eso ocurra. Dice que responde a demandas de grupos religiosos para proteger la práctica de la fe, pero que genera interrogantes sobre cómo se aplicaría a otros tipos de manifestaciones ideológicas o políticas. Y mucha gente discutiendo si se interrumpe un meeting político, si va a haber esta misma consideración. Pues mire, yo me sospecho que si hay fuerza, intimidación o violencia, evidentemente va a tener una consecuencia también. Había que legislar para colocar esto en blanco y negro de que era un delito interrumpirlo. Pues parece que esto es un problema. El legislador lo identificó, se aprobó el proyecto. Veremos a ver qué hace la gobernadora a ese respecto. La de ley de cambio climático lo cubrimos, pero regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A todos los lunes con nosotros, la ex senadora y directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades, Keren Riquelme y Cabrera. Buenos días. Buenos Bienvenida. días. Gracias. Buenos días. Happy Monday. ¿Cómo estuvo ese weekend? Ese weekend bien chévere. Sí. Sí, bueno, porque es que tenemos así ya las Navidades ahí, como que ya se siente las Navidades, tú sales y ves las lucecitas y ves, allá en la carretera estaban todos los volques así con las lucecitas prendidas. Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Verdad? Que tú venías de Arecibo. Uh-huh. Sí. Ah, pues mira, veníamos, Digo, yo creo salí que de Ponce y subí por Arecibo por toda la 10 y regresé. ¿Pero te encontraste los volquis en Los la vi, 10 sí. o en la autopista? Me parece que fue en la 10, sí. Sí. En la 10, sí. Pues venían de la 10 porque yo Sí. me los encontré como por Dorado. Sí. Sí, Mira, es que estoy se mirando siente aquí. como que el ambiente, ¿verdad? Estoy mirando aquí nuestras conversaciones. Ah. El sábado yo cumplí años y tú no me felicitaste. ¡Ay, Dios mío! No, Sorry, mentira. ¿de verdad cumpliste años? Mentira, sí, sí, pero sí. ¿y por qué yo no Llegué a tengo los- eso en mi calendario? Llegué a los Es- 51 antes que la estadidad No. llegara. Dios mío, esa es una fecha célebre para Puerto Rico, deben darla libre. Mira, estaba hablando de... Ahora viene y me hace vendetta que yo cumplo el 8 de enero. Anda, ese día de sentencia en Wanda Vázquez. Y
viste como él mezcla una Ya, cosa acabo de arruinar. con la otra. No, que me acordé. Mira, hablaba de estos proyectos medios controversiales que pudieran, ¿verdad? Poner a la gobernadora en aprietos entre un sector y otro y ¿verdad? Como una propuesta pasó con el impuesto al inventario, los chavos de los alcaldes y demás. Pero esta particularmente quería preguntarte, porque no sé si hay un puñado o es algo que está pasando constantemente, ¿verdad? Si son poquitos o son muchos los incidentes donde se interrumpen actividades religiosas mediante el uso de fuerza, intimidación o violencia, que tú sepas. Bueno, lo que pasa es que si esto no está tipificado en ley, se puede convertir en un abuso. Vamos al más famoso, cuando comenzó el año, el que interrumpieron la misa cuando la gobernadora estaba haciendo su primer acto, que fue el acto religioso, antes de la investidura como gobernadora, ¿verdad? O antes de juramentar, debo decir, como gobernadora. Y si no se regula, sabemos que hay un derecho constitucional básico, pero existe que no existe una ley, debo decir, no existe una ley que es para poder procesar a una persona que por intimidación, violencia o ¿cuál es el otro? Intimidación, fuerza, intimidación, fuerza, intimidación o violencia, que fue lo que ocurrió en esa ocasión. Bueno, voy a jugar abogado de la diabla entonces. Ya empezó Eddie. En todo caso, la expresión donde ella habla la hace afuera, no adentro de la iglesia. Interrumpió la iglesia. Sí, pero cuando le dice te vamos a sacar y todo lo demás fue afuera. Bueno, lo que pasa es que entonces, ¿dónde está la fuerza, intimidación o violencia? Bueno, la fuerza en la es iglesia? Que arrancó a gritar, interrumpió un servicio, ¿sabes? No hay intimidación, no hay fuerza, no hay violencia. Bueno, sí, bueno, sabemos que eso está finito, Eddie, como decimos, está finito. Si yo te grito te voy a matar o te voy a hacer, ahí quizá. No, pero eso ya hay una amenaza de muerte, pero otra cosa es que tú interrumpas un acto religioso por la fuerza, pues claro, por la fuerza de que te paraste en el medio, de que te paraste en un banco, de que todo eso se puede volver un relajo. Entonces, mira, hay una diferencia y vamos entonces a esto. Existen derechos constitucionales y derechos constitucionales fundamentales. Ajá. El derecho a la libertad religiosa, que yo entiendo que es lo que están intentando proteger, es un derecho fundamental. Como el derecho de expresión también. Claro, pero ahí en este caso el derecho fundamental de la libertad religiosa te lo están violentando versus el que tú quieras establecer un derecho de libertad de expresión. Cuando tú lo pones en balanza, tú puedes establecer tu derecho sin atropellar otro derecho. Y ahí tú los pones en balanza y uno, ¿sabes? O sea hay que respetar uno por la otro. Alguien grita, ¡acabado! ¿Cómo es que grita la señora de Aguadilla o cualquiera de esas? Vamos, con respeto. Ahí puedes gritar. Vamos. Pero si gritas algún improperio, vamos, te lo voy a poner más extremo. Ajá. Contra la gobernadora, como se hizo allí. Lo que pasa es que una cosa es una expresión religiosa y otra cosa es que tú quieras detener un servicio religioso por una poca vergüenza, ¿entiendes? Porque quieres simplemente detener algo. O sea, es que hay una cosa. Entonces a entrar a evaluar cuál es la expresión que se hace. No. Gritada. Lo que Estoy pasa, hablando de un grito. Sí, aleluya. Dale, para ponértelo más sí. sencillo. Aleluya versus. El aleluya es parte del servicio. Al PNP. Aleluya es parte del servicio religioso. Las dos gritadas muerte de la al misma, PNP, te aseguro que no es parte de un servicio religioso, a menos que hubiese una secta. Estoy de acuerdo. Una secta religiosa en contra del PNP. Dos personas distintas hacen el mismo grito en una iglesia. Sí, pero tienes que entrar al contenido de la expresión de uno y de otro. Bueno, vamos a empezar. Y a base del contenido de la expresión, uno tiene una penalidad y otro no. Claro. Pues de eso se trata cuando llega un tribunal. Pero es que yo dudo que alguien dentro de una iglesia, porque alguien diga aleluya, vaya a, entonces, si es parte del rito religioso, vaya a decir, lo interrumpió a la fuerza, la violencia, la intimidación. Yo no veo la fuerza, la intimidación o la violencia ahí, pero quizás la palabra con riña, lo que se llama, que es cuando tú le gritas un improperio a alguien, pudiera estar cerca. Pero fuerza, intimidación o violencia. Bueno, aquí lo importante es, ¿verdad? Quizás el caso de la gobernadora, si fuera al tribunal, quizás no aplica esta ley. Como quiera, la persona se procesa por haber
entrado a un servicio religioso e interrumpirlo. Pero hay un derecho fundamental, constitucional, que si no existiese una ley, entonces los que están allí celebrando la misa o el servicio, o como se llame, ¿verdad? De acuerdo a la religión, o sea, entonces ellos tendrían que cada vez que entra alguien a interrumpir el servicio, pues no existe una ley como tal. Lo mismo pues pudiera entonces, pasar en el espectáculo de Nita Nazario. pero ahí hay un derecho fundamental básico. Fundamental, Bueno, un pues derecho vamos a constitucional ponerlo en la fundamental. política, donde también en la política hay un derecho fundamental de la libertad de votación y libertad de asociación. Bueno, se podría legislar también. ¿Por qué no? El problema es que cada vez que se levanta Pero el ves lo que issue... te digo, o sea que hay Claro, pero mira, Eddie, cada vez que se levanta el issue consideraciones religioso... distintas de acuerdo al contenido, que la Constitución de los Estados Unidos prohíbe entrar al contenido para tú penalizar. Ajá, ¿y cómo tú haces valer O darle entonces cariño. un derecho constitucional fundamental de alguien que no te interrumpa un servicio? Entonces, cada vez que alguien quiere interrumpir un servicio, esa persona que se le violenta ese derecho fundamental tiene que ir a un tribunal. No habría que legislar. Bueno, Si pero tú usas fuerza, intimidación o violencia, ya eso está contemplado en el Código Penal. Tienes la ¿cómo se llama? La paz, interrumpir la paz de alguien. Y si usas fuerza, intimidación o violencia, tienes agresión. Entonces, la necesidad de legislar adicional es lo que quizás levanta sospecha para una cosa y no para otra. Porque si es un mitin político y pasa exactamente lo mismo, va a haber una consideración cuando es lo que pasa es en que la iglesia. ¿quién ha hablado aquí de mitin político? Bueno, porque en la consideración, o sea, lo contraponen cuando ocurre Claro, el mismo evento. El problema es ese, Eddie, que lo en el cierre de contraponen. campaña de Keren Riquelme o en la iglesia de la pastora Wanda Rolón, por poner un ejemplo. Entonces, a uno lo vas a sancionar distinto al otro. Estamos hablando de dos derechos fundamentales, yéndonos en lo Bueno, mismo pero que puedes dijiste. legislar. Lo que pasa es que generalmente siempre ha habido un atropello a lo que es la libertad religiosa, siempre ha habido un atropello. Por eso es que vienen de Inglaterra y se establecen acá, y por eso es que la Constitución es clara y establece unos derechos fundamentales. Aquí el problema es que cada vez que se levanta la palabra religión o religioso, crea un revuelo. Porque piensan que es algo fuera de lo común, que es algo que no hay que proteger, que se vuelve algo ideológico, y se les olvida que es un derecho constitucional fundamental. Entonces lo quieren contraponer a otro tipo de cosas, y ahí es donde hay el problema, porque ahí siempre ha habido problema. Quita los derechos fundamentales religiosos, quítale esa protección para que tú veas cómo se vuelve una fiesta de violaciones de derechos, y siempre ha habido que protegerlo. ¿Vamos a poner un protegerlo. policía en cada iglesia para que se lleve preso a la gente que los interrumpa? No, es que cada vez que se interrumpa, entonces hay una ley, y cuando tú llamas al policía para decir, mira, aquí hay alguien. Hay una ley especial, porque ya ley hay. Sí, hay una ley especial, porque es que hay que... Alteración a la paz y agresión. Sí, bueno, pero es que parece que hay personas que no entienden, y hay que hacer la diferencia y decir, esto es fundamental. Hay que hacer la no diferencia. te metas aquí. Claro, los derechos fundamentales hay que hacer la diferencia. Así que yo no veo cuál es el problema de que no haya que legislar. Si quieren proteger otros derechos fundamentales, pues también se puede legislar. ¿Cuál es el problema? Pero aquí cada vez que dice la palabra religioso, se vuelve un revolú y todo el mundo se quiere. PNP por vaciar a Proyecto Dignidad y legislar lo que ellos tenían contenido quizás, y Pero que, si ya vengan, y Proyecto que Dignidad- regresen para acá. Sí, ya Proyecto de Dignidad se vació. ¿Sabes qué quieren vaciar? Ya se vació, ¿no? Estos son proyectos que fueron promesas de campaña, entiendo yo, que fueron proyectos que se querían legislar, que grupos religiosos pidieron, y pues qué bueno, porque se protegen derechos constitucionales fundamentales. Vamos a quitarnos el sombrero de legisladora o ex legisladora y vámonos a ponernos con el de presidenta o vicepresidenta del Partido Republicano. Cuando regresemos de la pausa, hablamos de la nueva situación en el Caribe, de las líneas aéreas y de esas notificaciones. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuó dialogando con la ex senadora Keren Riquelme, directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de las Comunidades y vicepresidenta del Partido Republicano de Puerto Rico. Saludo a todos los republicanos y a los que no son republicanos también saludo. Okay. O sea, a todo el mundo. Ok. Es que mira, es que hay que sobrevivir los lunes, de verdad. Si tú no te levantas de buen humor un lunes, ¿qué hay para el resto de la semana? Pero esa semana es corta.
porque es lunes, martes y miércoles para algunos. Para Eduardo es lunes y martes. Así que. Bueno, pero eso es bueno, hay mucha gente que trabaja. Y por ahí viene el Black Friday. Hay un montón de gente que trabaja. Y el miércoles naranja también. Y el miércoles naranja. Y el jueves también. Hay un montón de gente que trabaja. Mira, tengo dos cosas que quiero cubrir contigo de acuerdo a la visión republicana. Y es que hay un titular de Noticel. Dice, ningún vuelo saldrá el lunes de Barajas, que es el aeropuerto de Madrid, con destino a Venezuela tras alertas de Estados Unidos. Después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense que instó a extremar la precaución al sobrevolar el país suramericano y el sur del Mar Caribe. Entre las aerolíneas están ahí como 4 o 5 que viajan allá o cerca. La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico. Washington designará a partir del lunes al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Yo creo que eso ya había ocurrido, pero el Departamento de Estado de Estados Unidos designará a partir de este lunes al Cartel de los Soles, organización de la que se conoce muy poco, que Washington vincula a la cúpula del ejército y el gobierno venezolano como grupo terrorista extranjero, FTO por la sigla en inglés, en un momento marcado por el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el ejecutivo Nicolás Maduro. Esto se une a una alerta que había trascendido a mitad de la semana pasada para alertar a la navegación aérea civil y comercial en cuanto a las rutas alrededor de Puerto Rico por el despliegue de diferentes maniobras de la Marina y de todo el componente del ejército que se encuentra en Puerto Rico. Esto pudiera representar que ya van para allá a meterle mano al señor. Sí, yo pienso que sí. ¿De cuándo, hasta cuándo? Para mí, mira, yo tengo una fecha, yo digo que puede ser simbólico el Día de Acción de Gracias. Como que demos gracias porque nos hemos liberado de Maduro. ¿Eso es el jueves? Eso es el jueves, sí, claro. ¿Pero por qué tú crees que no están volando? O sea, ya se sumaron, me parece que son 7 aerolíneas que se sumaron que dicen no vamos para Venezuela porque lo que sobrevuele por ahí pueden haber misiles y nos pueden volar en canto. Porque precisamente la razón por la cual este lunes, ya hoy, se está declarando que es un grupo terrorista, le da, vamos a decir, cierta legalidad a que Estados Unidos pueda entrar y decir, ustedes me han estado haciendo un daño suficientemente grande en mi territorio por las drogas que están entrando a mi país. Y ahora por eso yo puedo entonces entrar al tuyo y tumbar este narcoestado. Y eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Eso es un secreto a voces. Tenemos ahí un portaaviones, el Gerald Ford. El de última generación. Sí, o sea, eso es la crema de la crema de la movilización para invadir. Otro aspecto que se me olvidó recalcar es que van a alquilar la Marina otras facilidades de la Autoridad de Puertos aquí en Puerto Rico. Van a seguir trayendo cosas. Y yo pienso que van a abrir. ¿Cuánto tiempo pudieran quedarse? Porque esto no es invadir, sacar al señor y ya. Sí, no. Tienen que establecer un tipo de yo pienso que medida yo pienso que regresan a Puerto Rico. Sí. Yo pienso que las bases regresan a Puerto Rico porque ¿Con o sin campo de tiro? Sin campo de tiro. En Vieques, y pienso que se ha creado un revuelo grandísimo y nunca se ha hablado de Vieques, nunca se ha hablado de tiro vivo, nunca se ha hablado de eso. Bueno, hay una comunicación oficial donde se va a utilizar el área de Vieques que antes era el tiro, pero para depositar el malfunctioning ordnance, como ellos le llaman. Si hay el piloto detecta que el misil que tiene no está, ellos van y lo zumban allí. No es que va a explotar, es que lo van para desactivarlo y demás. Va a ser en el área de Vieques. Hasta ahora eso es lo que ha habido. Bueno, pero si implicara que hubiera... No creo que eso vaya a suceder porque es que todavía hay terrenos. Pero no es algo que nosotros controlamos aquí. Obviamente. Si lo tienen que hacer... Obviamente no lo controlamos porque no tenemos voz y voto en el Congreso, porque no tenemos igualdad, porque no somos un Estado. Porque si nosotros fuéramos un Estado y tuviéramos voto en el Congreso. Amiguita mía, eso pasa en Nevada, pasa en Florida, está en bien, Pensacola, pero ellos pueden pulsear, nosotros no podemos pulsear. ¿Cómo nosotros podemos pero pulsear? Como quiera, si es para la seguridad nacional, es para la seguridad nacional. Claro, pero ha pasado y otros estados dicen, no, aquí no, o no. Y lo hacen como quiera.
Bueno, pero pueden Es pulsear. aún teniendo voz y voto. Imagínate nosotros sin tenerlo. Ya. Ahora sí. Imagínate nosotros sin tenerlo. No, porque es que tú entonces puedes condicionar tu voto. Tú quieres que yo vote por el Big Beautiful Bill. Pues entonces no me vas a incluir en este tipo de prácticas Sí. o en este tipo de cosas. Hasta el momento no se ha hablado, no se contempla. Lo que sí se ha contemplado es establecer nuevamente presencia militar por la peligrosidad que hay en el... Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Por Ajá. cuánto tiempo? Pues yo pienso que hasta que se restablezca la seguridad nacional, que no haya una amenaza, y pienso que una vez se retire los Estados Unidos de la milicia del Caribe, vuelven otra vez y ocupan el espacio. Es que ese ha sido el problema. Ujú. Tú sales del espacio y te lo ocupan. Ujú. Y tenemos entonces la amenaza China, Rusia, más entonces los carteles, los narcocarteles. Mira lo que hizo Colombia ahora. No quiere compartir con los Estados Unidos inteligencia en cuanto a los carteles, en cuanto a la seguridad. Un mosquito aquí en el estudio. No fue que Eddie vio un fantasma, fue un mosquito. Y eso ha pasado, y eso es lo que ha dicho Sí. el secretario del Departamento de Guerra. Ha dicho, mira, esos espacios se han dejado vacíos. Esto es para desviar la atención quizás de otras cosas. Bueno, Están pasando ya. Con lo de Epstein y todo lo demás. bueno, es que eso está antes de este revolú. Ujú. Y la realidad es que, mira, hacía tiempo que alguien debió haberle metido mano a Maduro y la administración actual no come cuentos. No importa dice, lo que diga la OEA, ni lo que diga la ONU, ni nada que está pidiendo el señor. mira, cierto no, tipo de no, intervención por la transgresión Eddie, no internacional en un país soberano. no nos daría el tiempo Ujú. para analizar la ONU y la OTAN y todo eso, porque esto trae historia y trae cola. Sí. Sabemos que, Pero se está transgrediendo un país soberano. bueno, Al entrar a, como en toda guerra, es por eso quizás la designación del FTO, del Foreign Terrorist Organization. claro, que por eso es que arranco, porque también si tú... No debe haberse hecho eso desde un principio. Bueno, porque es que eso, cuando se vio que quizás en el Congreso no había quizás la apertura, ¿verdad? Y hubo también críticas de, van a invadir sin la autorización del Congreso. Ujú. Una vez tú creas esa organización y puedes establecer que es un narcoestado, entonces te da autorización para tú entrar. ¿Cómo se llama la señora que renunció en el fin de semana Ah, también? Mary Marjorie Taylor Greene. ¿Qué pasó ahí? Ella era súper maga y era súper... De momento se desvió la cosa, le exigió unas cosas al presidente y fue el punching bag de él. Pues porque eso es lo que pasa cuando tú te vas a los extremos. Y ella era de extremo Ujú. derecha. Si hubiese una derecha más allá del extremo, allá ella iba Pero para cuando allá. se perdió el amor, porque era una de las más cercanas. Bueno, se colaboradoras. pierde el amor O a lo cuando... mejor pasa con Elon Musk, que vuelven y hay amor después. Es que Pero eso- ya va a renunciar. Yo pienso que los Musk y Trump tienen amor eterno. No es que no se quiere someter quizás a la consideración de su electorado por razón de que no necesariamente han pasado cosas bonitas y que se están... y eso pudiera pasar con otros representantes, con otros congresistas y senadores. Yo pienso que, ¿verdad? Y esto es mi opinión personal, Ajá. que muchas veces si tú controlas un grupo, por ejemplo, como el MAGA, o ella Ujú. controla ese grupo, Sí. pues entonces tú quieres torcer los brazos. Y Es que parecería que en esa torcedura de brazos se los torcieron a ellos y que el Congreso no se le ha parado de frente a cierto tipo de políticas del presidente que afectan a sus distritos. porque son más fuertes. Y entonces, si al presidente de los Estados Unidos, ¿a quién Ujú. le va a torcer el brazo ahora mismo? O sea, un congresista. Si pierde el Congreso, nada más, la Cámara de Representantes te la va a ver complicada para el resto del cuatrenio. Hay congresistas que ya están renunciando porque saben que no le pueden hacer Ujú, frente. ujú. Y Trump pues ha dado paso a que otros congresistas entren. Ellos tienen un control grande en el Congreso. Hay que ver cómo esto, lo del cierre federal, les va a afectar al ala demócrata. Mira, Porque- el otro tema Sí. que quería tocar es el asunto del aumento en tarifa de los contenedores, que esto parece recordarnos un momento complicado en nuestra historia, Ujú. donde se ponían de acuerdo para subirlo y hubo gente presa por eso y multas multimillonarias para esos propósitos. Bueno, hubo 3 grupos que se juntan diciendo que van a tener ahorros para el pueblo y resultó ser lo contrario. contrario. Y han creado un monopolio. Y eso al final del día quien afecta es al consumidor. A todos nosotros, que todo lo que entra a Puerto Rico, que no se produce Pero aquí, las entidades federales que tienen jurisdicción parecen no
importarle mucho. Bueno, No han dicho nada. lo primero es levantarlo temas como en programas como este, para que el público sepa, para que los consumidores sepamos. Y ahí está José Aponte, nuestro paladín de claro, esos temas. Mr. Aponte. Mira, gracias por estar con nosotros. Sí, Hablamos la semana que viene. Gracias, Dios mediante. Mucho éxito en lo que vas a celebrar hoy, esta semana con lo de los mayores, adultos mayores. Sí, las comunidades doradas, y invita a alguien a tu mesa este Día de Acción de Gracias que esté solito. Nos despedimos de los amigos de Tele 11, regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y esta es la temporada alta para los cruceros, y hemos visto ciertas adaptaciones en nuestros muelles, y de tiempo en tiempo me gusta hablar con los que saben. Así que está con nosotros la buena amiga Claribet Díaz, quien a su vez es la gerente general de San Juan Cruise Ports, la alianza público-privada que tenemos para propósitos de mejorar nuestras facilidades y dar una buena impresión a ese turista que viene a Puerto Rico, quizás por primera vez o en más de una ocasión, para mejorar todo lo que es ese turismo de cruceristas. Buenos días, Claribet, bienvenida. Hola, saludos, muy buenos días, licenciado Eddie López, y a toda la radio audiencia, y muchísimas felicidades en su cumpleaños, que gracias, sé que fue estos pasados días. Muchas felicidades. Estamos cerca, lo propio para su señoría, que también sé que estuvo también de cumpleaños recientemente. Dos escorpionesas, así que muchísimas felicidades y bendiciones y metas cumplidas en este nuevo año y en esta nueva vuelta al sol, así que muchísimas felicidades. Clary, hablamos hace un tiempo acerca de lo que se estaba, ¿verdad?, aproximando para propósitos de mejorar las facilidades por donde llegan los cruceristas. ¿Qué ha pasado en términos recientes y qué hay para el año que viene, inclusive a mediano y a corto plazo, para mejorar nuestras facilidades? Pues mira, Eddie, ya me gusta hablar, ¿verdad? Ya comenzó lo que realmente es el season, comenzó full blast. Sabemos que obviamente pues el área de San Juan, pues todo el mundo ha visto que ya está mucho más busy del usual. Para que tengas una idea, en el mes de noviembre de ahora de este año 2025, nosotros esperamos recibir, para ser exactos, 198,000 pasajeros en lo que son los muelles de cruceros del Viejo San Juan. Y cuando comparas eso con el año 2024, es casi un aumento del 100%, duplicado. En el 2024 se recibieron aproximadamente unos 99,000 pasajeros, con algunas 57 llamadas. Así que estamos viendo que definitivamente nosotros tenemos de frente a nosotros un season que va a ser muchísimo más busy, ¿verdad? Más fuerte de lo que realmente tuvimos el año pasado, por lo que pues para nosotros eso es motivo de regocijo, sin duda alguna, pero sabemos que de igual forma en ocasiones pues causa cierto grado, pues por de alguna forma, ¿verdad?, el tráfico, y obviamente pues lo más concurrido que está el área del Viejo San Juan. Así que estamos listos para recibir a todos estos pasajeros. Sin duda alguna, este fin de semana estuvimos conversando con muchísimas agencias, porque ya a partir de este pasado domingo, ayer domingo, comenzamos a utilizar el muelle Panamericano en sus dos edificios, tanto el Panamericano Este como el Oeste. Así que si recuerdas, el Oeste es el que estuvimos cerrados por un año, porque comenzamos la construcción, o realmente los enhancements, ¿verdad?, la reconstrucción de lo que era las mejoras al muelle Panamericano Oeste. Se comenzaron el año pasado, ese muelle estuvo cerrado, y este fin de semana llevamos a cabo la primera operación que se llevó en el muelle Panamericano Oeste, siendo el primer domingo en donde llevábamos dos operaciones simultáneas en lo que se conoce como los muelles panamericanos, ¿verdad? Nosotros tuvimos un total de 14,000 personas entre entrada y salida, ¿verdad?, embarque y desembarque en esos muelles, en esos dos muelles de cruceros, en adición a 3 cruceros adicionales que tuvimos en el Viejo San Juan. Así que ayer fue un día de 5 cruceros en todos nuestros muelles. Sin duda alguna, pues un día bastante ajetreado, ¿verdad?, y busy para todas las agencias. Clary, alguien que haya venido a Puerto Rico el año pasado versus ahora, más allá de tener más cruceros en el área, en cuanto a las facilidades, ¿qué se ha hecho, qué ha mejorado? Pues el Panamericano... Que sea percibible así por alguien que venga por segunda vez. Sin duda alguna, el Panamericano Oeste, ahora cuando ves las facilidades internas, pues te encuentras con una facilidad completamente remodelada, ¿verdad? En términos de baños nuevos, ¿verdad? Una facilidad muchísimo más amplia que nos permite poder atender un flujo de personas pues muchísimo más fácil. Ayer por primera vez utilizamos lo que se conoce como un Passenger Boarding Bridge, que son equipos que se encuentran en muchísimos otros lugares, ¿verdad? Que se trabajan. Eso no lo había antes.
Eso no lo había antes. El equivalente quizás en un aeropuerto, montarte por la pista en la escalera del avión versus tener un jet bridge que te lleve a la puerta. Pero conecta directamente a lo que es el barco y entonces te permite, o casualmente esta semana volvemos a reunirnos, ¿verdad? Para entonces obviamente ver el impacto positivo que eso tiene y te permite entonces bajar pasajeros mucho más fácil porque tienes un puente, ¿verdad?, que está conectado en uno de los pisos, ¿verdad?, y en una de las puertas de salida, o entonces estás desembarcando pasajeros, ¿verdad?, desde diferentes áreas del barco, lo que permite que realmente el desalojo del barco pues sea de una forma muchísimo más rápida, ¿verdad? Así que para personas que quizás tengan un acceso limitado, ¿verdad?, por cualquier condición, le facilita bastante el poder bajarse, que hay veces que no te puedes bajar en ciertos destinos porque estás en silla de ruedas o tienes alguna afección que no puedes caminar con tanta facilidad. Me imagino que eso también ayuda. Definitivamente, y como te digo, muchísimas otras cosas en términos de que muchas de las cosas que buscan estas líneas de crucero es mucha efectividad en términos, ¿verdad?, de cómo manejar las operaciones. Así que son equipos, como te digo, ¿verdad?, que entran a lo que son las operaciones y se manejan de forma más efectiva, ¿verdad?, el desembarque de esos pasajeros. Lo que a lo mejor te tomaba 2 horas en hacer un desembarque de un crucero de 2.500, 3.000 personas, pues a lo mejor ahora en muchísimo menos tiempo pues lo puedes realizar. Así que son, ¿verdad?, herramientas que vamos a seguir añadiendo a lo que son las operaciones de los muelles de crucero para poder hacer, ¿verdad?, y agilizar los procesos de desembarque, embarque y más que todo mejorar las operaciones para las líneas de crucero de una forma que haga sentido, ¿verdad?, para todas las partes. Y si me permite, sí, ¿verdad?, Eddie, a lo mejor quería mencionar, sé que ayer estuvimos viendo, ¿verdad?, en las redes sociales, como menciono, ayer fue la primera vez que tuvimos 2 embarcaciones simultáneas en el muelle panamericano desde hace un año que habíamos cerrado el oeste, ¿verdad?, para comenzar un poco lo que era la remodelación de ese muelle. Y entonces pues somos 14,000 personas que si todos conocemos lo que es el Panamericano, ¿verdad?, sabemos que es esa vía que está cercana a lo que es el distrito T-Mobile y al aeropuerto que está en esa área, que sabemos que son nada más que 2 líneas, ¿verdad?, una línea en cada dirección, ¿verdad?, para poder manejar 14,000 pasajeros, para poder manejar todo lo que realmente es el suplido, ¿verdad?, de los muelles, de los barcos de crucero, en términos de lo que son provisiones, que cada uno tenía más de 32 vagones aproximadamente de lo que realmente son provisiones para el barco, porque son home port operations que están saliendo, o puerto base que está saliendo desde Puerto Rico. Así que en ese sentido, ¿verdad?, wow, pues yo tengo que agradecer, sé que volvemos, es un tráfico más de lo quiero ir, porque esto tiene que ver, inclusive más allá de poder reabastecer a los barcos con lo que necesitan de comida y otro tipo de bienes. Saca gente, ustedes tienen unos partners, ¿verdad?, en toda esta logística, que son los operadores de tours, los transportistas, y obviamente tienen el reto de que hay una vía de entrada y una salida, y entonces esto tiene muchos efectos en la cuestión del tránsito y demás. ¿Cómo están trabajando esa parte de logística? Que uno pensaría que ustedes trabajan en el muelle y ya, pero hay otra implicación que impacta el área, que es limitado el acceso, y con todo lo que sabemos, ¿cómo están trabajando de la mano de quién quizás para propósitos de manejar todos estos asuntos que pudieran complicarle la vida a otras personas que da servicio a los cruceros? Pues mira, como un ente privado y siendo Global Ports Holding uno de los operadores o el operador más grande de muelles de muelles cruceros alrededor del mundo, pues es parte de lo que nosotros realmente tomamos en consideración, ¿verdad, Eddie? Para nosotros es importante, no solo como tú mencionas, ¿verdad? Nosotros manejamos lo que es el terminal, pero tener esas reuniones de antemano con todas las agencias que pueden ser parte de asistir a que definitivamente las limitaciones de espacio que nosotros tenemos en lo que son los 2 muelles panamericanos, cómo podemos mejorar esa logística, ¿verdad? Para entonces obviamente asegurarnos de que todo el mundo pueda entrar, porque como menciona, estamos hablando de que son aproximadamente 7,000 pasajeros desembarcando, 7,000 adicionales embarcando, más adicional a eso tienes que son un total de 14,000 personas llegando realmente a esos muelles. En adición a eso tienes aproximadamente más de 50 contenedores entre contenedores y diferentes suplidores que van a abastecer esos puertos, esos barcos, porque este es su puerto base. O sea, cuando tú añades todo ese ecosistema a lo que realmente ocurre en una operación los domingos en ese muelle en particular, que desde este domingo
y hasta que termine el season, que es el 30 de abril del 26, discúlpame. Nosotros vamos a tener ahí 2 muelles de cruceros todos los domingos. Así que nosotros hemos estado en reuniones con la Policía de Puerto Rico, con diferentes agencias, con todo lo que realmente son tour operadores, se le ha estado brindando información a los taxistas, así que es una logística, ¿verdad?, que se ha estado trabajando, y yo tengo que agradecer, Eddie, si tú me permites, a la Policía de Puerto Rico y a todos los efectivos que nos han puesto en todo lo que son las áreas, ¿verdad?, que se han identificado, pero sin duda alguna nosotros le hemos pedido mucha cooperación también a lo que es ¿verdad?, el público general, ¿verdad?, y todos los cruceristas que van a estar llegando, ¿verdad?, hasta estos 2 muelles de cruceros, porque van a estar disfrutando de sus vacaciones. Y son varios datos muy importantes. El primero, recuerde siempre que muchas de estas líneas de crucero establece la hora de entrada de ustedes al crucero, ¿verdad? Así que vamos a tratar lo más que podamos de respetar, obviamente, esas directrices de las líneas de crucero en términos de la hora de abordaje que usted tiene a su muelle de crucero. Si usted le toca a las 3 de la tarde y llegamos a las 11 de la mañana al puerto, pues sin duda alguna creamos un poco de ¿verdad?, de un impacto adicional de la cantidad de personas que realmente están llegando a esas áreas. Lo segundo, y yo creo que una de las cosas más importantes, vamos a respetar, ¿verdad?, lo que realmente los oficiales de seguridad, ¿verdad?, en este caso la Policía de Puerto Rico, a quien le agradecemos enormemente, a todos los oficiales que ponen a la disposición para poder manejar el tránsito en esa área. Vamos a respetar, ¿verdad?, lo que realmente, pues ellos, ¿verdad?, las directrices que realmente dan para poder mantener ese flujo de una forma ordenada. Eddie, yo he estado ahí realmente, yo llevo todos estos fines de semana para tratar de visualizar, porque siempre, como yo digo, es un lesson learned, ¿verdad? Esta semana nosotros nos vamos a sentar a poder revisar todos los datos de este pasado domingo, y si hay que hacer ajustes, claro que se hacen. Así que son cosas que estamos constantemente, pero yo que he estado ahí en los pasados fines de semana, yo te tengo que decir que aún teniendo un solo crucero en esos 2 puertos, la gente utilizando la vía en contra del tránsito, bloqueando en ocasiones hasta los camiones de gasolina que vienen saliendo de haber abasteciendo realmente el barco de crucero, porque, y créeme que yo he hecho la línea porque he querido ver el concepto del tiempo, y en ocasiones yo estando nada más que 5 minutos en la línea, tú comienzas a ver la gente un poco desesperada y utilizar obviamente la vía contraria, y entonces lo que hacemos es empeorar un poco, porque volvemos, tienes entonces a lo mejor camiones de abastecimiento que están saliendo, que los bloqueas completamente, y entre muchísimas otras cosas más. Así que yo creo que uno de los datos bien importantes, sabemos, por eso es que yo quise dar ¿verdad?, el detalle de todo lo que ocurre en una operación base cuando nosotros tenemos 2 barcos en estos muelles, para que la gente pueda entender, ¿verdad?, un poco de qué se trata, de que vean el aumento en términos del tránsito que se genera en esa área, en adición a todo lo que realmente se genera en las áreas alrededores. Ayer entiendo que había algo de baloncesto en lo que es el centro de convenciones. En adición a eso, obviamente, el distrito T-Mobile. O sea, sin duda alguna sabemos que es un aumento adicional de lo que es el tránsito general que se proyecta. Pero yo creo que sin duda alguna, si nosotros como ¿verdad?, como pasajeros, como locales, nosotros tomáramos la perspectiva de poder entonces seguir las directrices de todos estos policías que realmente han estado brindando asistencia para asegurar de que todo eso corra de una forma efectiva, yo creo que realmente nosotros vamos a poder, semana tras semana, poder seguir trabajando, sin mencionar, obviamente, como te digo, el poder continuar siguiendo las directrices de todas las líneas de crucero. Todo eso es importante. Son muchos los que componen el ecosistema cuando estamos hablando de puertos bases, que tenemos que darles el espacio a que todos ellos puedan definitivamente tener acceso a los muelles. Así que vamos a cooperar, vamos a definitivamente ayudarnos de alguna forma y asegurarnos de que, como te menciono, ¿verdad?, de que podemos realmente seguir las directrices, no solo de las líneas de cruceros en términos de su tiempo de abordaje, sino de igual forma, ¿verdad?, de poder compartir la carretera de una forma correcta, ¿verdad?, con todos los que las van a tener que utilizar todos los domingos, desde ayer hasta el 30 de abril, porque como menciono, todos los domingos vamos a tener 2 puertos, dos operaciones base en los muelles panamericanos desde el día ayer domingo 23
de noviembre. Clary, ante todo esto que nos describes, pues nos provoca una cierta circunstancia, una realidad que a veces no controlan ustedes, ¿verdad? Por el tipo de actividades, la cantidad que haya. Realmente, realmente, ¿cuántos cruceros pudiéramos tener atracados que nos permite nuestra realidad, nuestra logística, nuestra flujo de tránsito al final del día? ¿Cuánto más pudiéramos tener de lo que tenemos ahora en un mismo tiempo responsablemente trabajándolo? Porque pudiera surgir una emergencia, ¿verdad? También hay que contemplar ese tipo de situación para que puedan llegar las autoridades en términos de rescatar a alguien o algún tipo de fuego, qué sé yo, cualquier cosa que pueda surgir responsablemente. ¿Cuánto da nuestras facilidades para tener al mismo tiempo y responsablemente manejarlo? Sin duda alguna, eso es un tema, Eddie, que ahora, tomando en consideración, ¿verdad?, nuestra entrada a operar estos muelles de cruceros son argumentos y son conversaciones que sin duda alguna pues se van a tener. Actualmente, nosotros ahora mismo, con la apertura del Panamericano Oeste, tenemos la capacidad de atender 6 barcos a la vez. Okay. Cuando los barcos son tránsito, Eddie, pues es mucho más fácil, ¿verdad?, porque tú tienes el pasajero que se bajó, cogió su tour, caminó obviamente al viejo San Juan y regresó, y no es mucho más lo que realmente compone ese ecosistema de procesos o procedimientos que se tienen que hacer. Yo creo que es un poco más fuerte en términos del proceso, un poco más challenging, ¿verdad? Es un reto más grande, sin duda alguna, cuando estamos hablando de puertos bases, por lo que realmente compone todo, como acabamos de mencionar, todo lo que compone realmente atender un puerto base. Pero bajo esta alianza público-privada se prevé que el muelle 1 obviamente se termine su reconstrucción, lo que va a añadir 2 muelles adicionales, y también está bajo esta alianza público-privada el hecho de la creación de 2 muelles nuevos, lo que entonces llevaría. ¿Cuán pronto pasa eso, Clary? Bueno, eso estamos hablando todavía, la reconstrucción del muelle 1 el próximo año es que vamos a comenzar con lo que son los trabajos de permisos ambientales, ¿verdad? Y todos esos detalles, así que todavía estamos hablando de un tiempo más, pero los 2 muelles nuevos, el contrato prevé, ¿verdad?, de que una vez realmente, o la alianza público-privada prevé a que una vez nosotros lleguemos a casi 1.9 millones de pasajeros, pues se comience con esa discusión, y eso va a ocurrir tan rápido como el próximo año. ¿Esa inversión viene de...? Completamente, como siempre hemos hablado, Eddie, esta alianza público-privada es 100% privado, ¿verdad? Esto es 100% fondos de lo que realmente, o capital, o inversiones de capital de lo que es Global Ports Holding, que es nuestra empresa matriz, y entonces obviamente San Juan Cruise Port, ¿verdad?, que es obviamente el nombre de la compañía aquí a nivel local. Sí. Lo que es el reemplazo, lo que realmente es la reconstrucción del muelle 1, ahí sí hay algunos fondos de gobierno que estaban ya establecidos previo a que realmente esta alianza se completara, y fue una discusión que se llevó a cabo porque el muelle 1 tiene sus peculiaridades, ¿verdad? El muelle 1 puede atender embarcaciones de ciertas límites, ¿verdad? Y calados y longitudes y todo lo demás, por la cercanía que tiene a varias agencias federales, ¿verdad?, que están cercanas ahí, aparte del tamaño, ¿verdad?, de lo que es ese muelle. Pero pues contestando a tu pregunta, en la eventualidad nosotros, cuando todo este desarrollo se dé, ¿verdad?, y los años que realmente nos tome, vamos a decir 5 o 7 años que todos estos muelles ya estén completados, estamos hablando de que nosotros vamos a tener la capacidad de poder tener 10 barcos a la vez simultáneos. Wow. Claro, volvemos a lo mismo, los muelles, el barco tránsito no tiene estas peculiaridades en términos de los retos que son, ¿verdad?, poder llevar a cabo, pero yo estoy segura, y que nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo. En ocasiones es que, ¿verdad?, y a veces... Digo, quizás mover los que sean esos home ports, que es donde se origina la travesía, moverlos a otro sitio donde sea el acceso más restricto, a menos que tú vayas a hacer ¿verdad?, un distribuidor o algo que vayas a hacer para el barco, pues no tienes que acercarte a esa área para manejo del tránsito mínimamente, ¿verdad?, y restringir el hecho y poder abastecerlo
de una Sí, manera quizás más, no sé, yo creo que no me estoy ocurre. de acuerdo contigo y en la Ujú. eventualidad, ¿verdad? Seguiremos obviamente con todo este proceso de ideas, de brainstorming, de Sí, definitivamente seguir trabajando, pero me consta, Eddie, se llevan más de 2 meses con las agencias locales, tratando de descifrar, ¿verdad? Y de entender obviamente cuál iba a ser el impacto que el trabajar estos dos muelles de forma simultánea, que claro. antes se hacía, hace un año, obviamente por la reconstrucción del Panamericano Oeste, pero comenzamos este domingo nuevamente y yo tengo que, como te menciono, gracias a la Policía de Puerto Rico porque todos sus oficiales han estado ahí haciendo un trabajo y yo creo que si nosotros de alguna forma continuamos siguiendo las instrucciones de tránsito, existe una razón por las cuales obviamente se hace la logística, ¿verdad?, en términos del recorrido de la carretera, que lo estamos revisando constantemente, claro que sí, para ver si amerita cambios y si amerita ajustes, pero yo creo que sin duda alguna, si nosotros todos como población, como locales, los que ofrecen servicios de rideshare, ¿verdad?, como lo son Uber y Lyft en Puerto Rico, seguimos las directrices y entendemos que definitivamente, como te acabo de mencionar, el ecosistema que comprende el trabajar este tipo de embarcaciones es tan Complejo. elaborado y complejo, pues entonces nosotros entenderíamos la necesidad de seguir las instrucciones de las líneas de crucero, de asegurarnos de que definitivamente esa transportación y esa ruta que se ha designado para que sea la que nosotros podamos seguir, pues de alguna forma nos vamos a dar cuenta que vamos a poder funcionar, que vamos a tener que coger tráfico. Óyeme, claro que sí, yo he tenido muchísimas personas que cuando me hablan del tráfico en el puerto de Miami de cruceros, cuando hay muchos cruceros a la vez, estamos hablando de que hay personas que me hablan de que son 3, 4 horas para poder salir, 2, 3, así que en ese sentido, pues estamos conscientes que se genera un tráfico adicional, que queremos de alguna forma ver cómo seguimos controlando y tratando de que sea esa cantidad la menor posible. Claro que seguimos trabajando, eso es un compromiso de San Juan Cruz Port con las agencias, con las policías de Puerto Rico y todo lo demás, pero quería poder explicar, porque a veces en ocasiones yo creo que lo que pensamos es que lo que estamos trabajando es nada más que con 2,000 personas que se están bajando de esos cruceros. Y Claro. no es así, Eddie. En total son 14,000 personas y a esto añádele, como te digo, todo el La ecosistema logística de de los camiones. suplidores que Sí. realmente llegan allí. Así que es complejo, es una operación bien compleja, solamente, y añádele a eso, como mencionas, ¿verdad?, que realmente solamente tenemos 2 carriles, ¿verdad?, para poder manejar Sí, es one way in, todo one way esto. out. Quería preguntarte dos cositas. Y esta pregunta te la he hecho antes, pero me sospecho que debes tener alguna información, a pesar de que no son ustedes quien directamente negocian con las agencias y hay un componente de turismo y de el DMO, que es quien maneja las negociaciones con las líneas de crucero. ¿Cuánto todo esto que ustedes han hecho pudiera entenderse que ha enamorado para que no pase como pasó en un momento dado, que las líneas de crucero decidan no parar en Puerto Rico? Mira, Y del yo te tengo contrario, que decir. mandarnos más barcos para acá, quizá. Pues mira, Eddie, yo te tengo que decir, mencionas obviamente y sin duda alguna el componente gubernamental es sumamente importante porque son los responsables de mercadear el destino Sí. de Puerto Rico y de San Juan. Pero si tú me preguntas si hay algo que todavía yo le genero mayor importancia, es esa confianza de las líneas de crucero en el destino. Porque Y ustedes cuando están aquí. digo confianza, exacto, y cuando digo confianza es el hecho de que ese Vale. capitán y todo ese equipo de operaciones tenga la tranquilidad de que si se necesitan tener 32 defensas en todos los muelles panamericanos completamente hábiles para definitivamente recibir esas capacidades de barco, para que no tengan ningún impacto en términos de lo que realmente es esa operación, en términos operacionales. Yo creo que si tú me preguntas, aparte de ese componente que es muy importante y que sin duda alguna trabajamos de la mano con esas agencias de gobierno para seguir mercadeando el destino, aún más importante, si tú me preguntas, es la confianza de las líneas de cruceros en que en términos operacionales Puerto Rico tiene la capacidad de atender todas estas embarcaciones de forma segura. Y yo creo que eso es lo que ha venido a hacer San Juan Cruz Port, ¿verdad? Como P3, ¿verdad? Con el gobierno de Puerto Rico, de la mano de ellos, en poder entonces trabajar con lo que son las estructuras, las facilidades estructurales de todas estas facilidades, y entonces pues obviamente traer de vuelta esa confianza Claro. de las líneas de crucero de que todo lo que se tiene que hacer y mejorar desde una perspectiva estructural se está llevando a cabo.
Clary, se está haciendo para el disfrute de ellos. Me quedan segundos. ¿Ha habido afección por razón de las maniobras también de las maniobras militares, por lo que estamos viendo también para la navegación, quizás impactando la llegada de cruceros? La verdad es que no. No. Sí hemos recibido de alguna forma Okay. algunas solicitudes de espacios, si es que realmente Claro. hay disponibles, pero lamentablemente para nosotros el Mira. season es bien fuerte, así que espacios en los muelles de crucero siempre se han dedicado a lo que son atender este tipo de embarcaciones. Gracias, Clary. Un Hablamos abrazo pronto, siempre, cómo no. que estés bien. Claribet Bye-bye. Díaz, gerente general de San Juan Cruz Port, con nosotros. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como todos los lunes con nosotros, el Beto de la Diestra Podcast. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo estuvo el bien? Bien, ya Navidad. Ya estamos. Ya arrancó. Dice Ya está season- frito, mira, estoy con abrigo. ¿Diste season to be jolly? Sí, ya está. Muy agradecido aprovecho para darte el agradecimiento esta semana de Seguro. Acción de Gracias por toda la Igual, oportunidad igual. que me han dado. Ciertamente, lo propio también por participar con ustedes allá. Siempre edificante todas esas conversaciones y un poco derrotar mitos muchas veces de la derecha, ¿verdad? Mira, quiero hablar ahorita acerca de esto del bono de Navidad y lo que cuesta y la aprobación pendiente de la Junta de Supervisión Fiscal. Son 50 millones de pesos a empleados públicos a base de algunos $600 es lo menos que reciben Bonos de Navidad para empleados públicos. para empleados públicos. 50 millones al año. O sea que el empresario tiene que pagar el bono de sus empleados y el del gobierno Y el también. gobierno también, claro, porque eso sale de las contribuciones. Siempre, claro. Sí. No sé, vamos para allá. Pero ahorita llegamos. Proponen eximir del impuesto al inventario al 94% de los comercios. Lo vi. Cuando yo vi esta alternativa, yo dije, pues mira. El senador y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, José Santiago Rivera, propuso este domingo que se exonere del impuesto al inventario el 94% del comercio en la isla. Santiago le presenta a la Secretaría de Estado y al comité técnico que atiende este asunto que analice el informe presentado por la Comisión de Hacienda en noviembre del 21. Estamos en el 25. A base de los hallazgos de este informe, la propuesta garantiza los ingresos que obtienen los municipios por ese renglón y al mismo tiempo exime el 94% del sector comercial al pago del mismo. Hasta ahí suena bien. Se basa en un estudio realizado por la Comisión de Hacienda presidida por el entonces senador Juan Zaragoza que data del 2021. De acuerdo con los resultados de este estudio, que tiene como base los datos provistos por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales para el año 2019, apuntaba el hecho de que el impuesto al inventario representaba unos 248.6 millones para el año 2019. Eso se ha convertido en casi 314 o 320 y 300 y pico pico. millones. La En inflación. 6 años, Eso es inflación. Esa es la inflación. el estudio revela cuánto pagaban los comercios según su volumen de ventas, estableciendo un registro de 20.911 comercios para los cuales su volumen de ventas oscilaba entre los 0 a Ajá. 5 millones de dólares. Ajá. Y ahí hay otro problema, ¿verdad? Eso representa el 94% de los comercios que son impactados en su base contributiva y que tributan unos 35.2 millones del impuesto al inventario. 35.2 entre 20.911. Recuerden que yo les he dicho que esto es un sistema de honor. Es un especulativo que nadie cuestiona y nadie fiscaliza. El empresario va al almacén y dice, ahí hay 40 latas, déjame poner el 38 o déjame poner el 20. Es la realidad, no se esponje, no se moleste conmigo. Y nadie lo fiscaliza y nadie va al almacén, un poco complejo, ¿verdad? Pero eso es lo que hay. Y nos dice esto, al igual que pasa con la contribución sobre ingresos, donde hay un montón de gente que dice que aquí nadie excede, los que exceden los $100,000 en ingresos no llegan a 10,000 personas. Una población de casi 3 millones. Pero bueno, divago. El restante, 6% de esa base contributiva, que son cerca de 1.335. 20.911 contra 1.335. Esos 1.335 comercios tributan sobre 213 millones. Decía eso en el 2019. Es decir, que una cantidad sustancial de pequeños y medianos comerciantes o empresarios pueden ser exonerados del pago de este impuesto sin que esto signifique un impacto fiscal significativo para sustituirlo. El gobierno central no tendría que identificar los más de 300 millones de dólares necesarios para reemplazar los recaudos municipales que representa el impuesto al inventario. Ay. Pero mira, Reacción aquí insana. hay mil formas de tomarlo. Pero es que La carga sobre unos y No. relevamos a otros. pero es
la gran genialidad de bajarle carga contributiva aquí por este legislador a los puertorriqueños es quitarle la contribución a quien no está pagando nada de la contribución, porque ellos no pagan nada. O sea que... O pagan bien poquito. Por eso, nada lo reduzco a No pagan nada. nada, pues se lo quitamos por completo. ¿Y qué importa? ¿Qué tú crees que va a cómo pasar? beneficia al consumidor y que eso ¿Qué no tú crees no que va a ayuda a pasar nada. el año que viene? Con esos 1.335 eran. Sí, que los inventarios van a estar milagrosamente empezando a bajar. Me imagino que Van a ver, harán escala. en vez de los harán de escala. 0 a 5 millones, el volumen de negocio que se va a reflejar, van a aparecer 200 negocios solamente. Sí, los que están entre medios, pero al final aquí lo que queda claro es que ese impuesto, como casi todos los impuestos, los pagan unas compañías que son bien grandes, que tienen un montón de inventario Que no como son y que son publicly traded, por no eso, pueden no pueden hacer truquear truco. con lo que tienen en su almacén. o tienen contabilidad bien hecha, porque tienen que hacerlo por su negocio, ¿verdad? El pequeño quizás pues no tiene que hacer la Entonces, contabilidad sofisticada. penalizamos al que hace las cosas bien. Pero es que, Eddie, ya hablé de esto la semana pasada. Esta obsesión de hacer una reforma contributiva Ujú. y el de inventario, por alguna razón, es como que, este es el que tenemos que resolver. Nunca viene acompañado de lo que es necesario por una reforma contributiva. Which is- Una reforma de gastos del gobierno. Siguen buscando. Porque mientras tanto vas a aliviar a alguien clavándote a otro, Obvio. Y el consumidor lo va a terminar pagando en otro negocio. pero no lo ve. O en empleo, bueno, lo verá de alguna otra manera, porque le va a subir el precio en algún otro lado. Ujú. El punto es, las contribuciones mantienen al gobierno, financian al La gobierno, operación son del los gobierno. ingresos del gobierno. Para dar servicio. Tú quieres bajar los ingresos del gobierno responsablemente. carretera. Está bien, pero dame un segundo. Hay cositas, te puedo dar los números, hay cositas que son importantes, hay un montón de cositas que no son importantes. Dale. Esos son los ingresos del gobierno. Tú quieres bajar los ingresos del gobierno, que es lo mismo que bajar las contribuciones. Sí. Tú tienes que bajar los gastos. ¿Dónde está la reforma de gastos? El gobierno de Puerto Rico gasta 18.5 billones de dólares al año en ingresos propios, no fondos federales. Son 14 billones federales, 18.5 locales. Si tú sumas justicia, educación, seguridad, algo de salud, distintas de esas, llegas a 7 billones, 8 billones. Los 10 otros 10 billones, ¿en qué se van? Corta de allí y después vas a poder reducir las contribuciones. Pero ese es el trabajo difícil que no quieren hacer. Entonces nos quieren vender una gran reforma contributiva que siempre va a estar limitada porque no estás dispuesto a recortar gastos. Siempre. Pero hablaban de una reforma contributiva que tenían en borrador la semana pasada. ¿Existe? Hay 7 proyectos ya presentados. Faltan 500 millones. Eso es un punto de otros. No, ahora es de redondeo. 500 entre 500 a 800 nos sorprendió la gobernadora. Pues esos son puntos de redondeo. Yo necesito que corten 4 billones de dólares. Ahí empezamos a hablar, de verdad. 500 millones, eso es redondear. Suena mucho para nosotros, para los mortales, pero cuando lo empieza a distribuir en toda la economía, eso le va a regresar a estas empresas, no a ti. Tengo que pausar. Cuando regresemos, quiero que me digas si en efecto, Asiris, sin que esto simplemente hay gente que mantiene más carga contributiva que otros, and they get away with murder. Pasa desapercibido y son unos los que cargan el resto del país. Esto es una Sin con el licenciado Eddie López. ¿Te acuerdas de Cool Macul? Yo amo el peligro. ¿El qué? Yo amo el peligro, no, muy joven. No. No, esa generación. Pero cuéntame qué Lo es. tenemos aquí. Era un muñequito que Ya. Sí, sí. le pasaban calamidades. Tenemos aquí a Sí, Cool sí, Macul sí. revisitado. Pues lo conocí en persona. Exacto. Mira, saludos a Chero. Mira, te dejo una pregunta en el tintero que parecería, ¿verdad? Como en tantas otras instancias, igual que cuando hacen la amnistía esta de las multas, Ajá. que premian al irresponsable, el Siempre. que hace las cosas bien, y parecería que Wow. la carga principal contributiva recae sobre el que hace las cosas bien, el que hace trampita, qué sé yo, ese pues sale bien, cuando lo cogen, si lo cogen, entonces bregamos con las circunstancias. Así mismo es. Y no solo el que es responsable y honesto, también es el que le va bien. O sea, la carga contributiva aquí es, mientras tú sigas creciendo, pues más te penalizo. Y llega un punto que, oye, eso que estábamos hablando del inventario, Eddie, Sí. es casi como que no crezcas mucho porque entonces ahí que te voy a clavar. Ya. Perdona por la palabra, tempranito no, el lunes, bueno, pero es que así eres se what it is. siente, así se siente. No, yo no Sí. soy el que lo está haciendo, son ellos. Y entonces, y lo mismo pasa en... Y eso no Eso no es provee bueno. para que la gente entonces haga esa trampa. haga trampa, ahora pico el negocio en dos, digo, bueno, pues ya no son, Que ya es otra corporación. tengo y otra bajo corporación, y bajo los la- inventarios, nuevo inventario,
Es el que está entre medio que lo puede hacer. Obviamente, las que son súper grandes se les hace más difícil hacer todas esas cosas, pero esas les damos incentivos por otro lado. Aquí quien queda penalizado casi siempre es la empresa que es mediana, que está tratando de crecer, haciendo las cosas bien. Porque para tú poder irte a otros mercados a competir, que es lo que queremos que hagan las empresas puertorriqueñas, tú tienes que tener buenos sistemas in place. Una vez tú tienes esos sistemas in place para tú recibir financiamiento y tú lo necesitas, todo eso, te estás penalizando en la carga contributiva local. Aquí en Puerto Rico le encanta penalizar al honesto, al que hace las cosas bien y al que tiene ambición. En beneficio de los que, pues no, lo opuesto, no están jugando ese juego. Y al final quienes se penalizan somos todos nosotros. Nosotros necesitamos que haya empresarios con ambición y que lo estemos celebrando y premiando. No estemos constantemente haciéndolo como si fuesen los villanos. Hay una demonización del empresario privado. Y traía una noticia la semana pasada acá que la gente se está alegrando de estos operativos que está llevando a cabo el Departamento de Asuntos del Consumidor. Pero parecería más tener otro que, problema oye, ahora. el que haga las cosas mal, pues las hace mal, tú sabes, y tiene que tener consecuencias. Pero hay como que cierta demonización del empresario local o extranjero. No, ahora es todo el mundo. Porque ese es el colmillú malo que nos tiene... Hasta los placeros. Ajá. O sea, ella fue a decirle a los del aguacate en la placita de que tenían que poner el precio del aguacate visible. Los placeros. O sea, tú me estás diciendo a mí que los problemas de los consumidores es en los placeros. O lo que estaba haciendo el operativo de los pavos, que estaba pesando el pavo. Yo me llevé problemas por esto. ¿Por qué? Porque ella fue a pesar los pavos para asegurarse que el supermercado, cuando pone en la etiqueta el peso del pavo, no incluyera el peso de la redecilla. ¿Sabes qué es la redecilla? Lo que agarra el pavo. ¿Cuánto pesa eso? Nada. Ella misma lo dice en el video. Esto no le va a ahorrar nada a nadie. Maybe centavos. No se emocionen mucho. Si los cojo, te ahorré 1 centavo del pavo. Pero como quiera, tengo que hacer todo este video, toda esta cosa política. Y yo hice un video de eso, reaccionando de que, mira, nosotros invertimos. ¿Tú tienes issues de toda la cosa que está metida el DACO? 99.9% de todas las cosas. ¿Cuál te parece que está bien? Bueno, yo creo que hay espacio para donde no se mete, pero la gasolina, el café, la leche. No, ninguna de esas. No. Donde los no condominios, mira, las placas solares. ¿Sigo? Maybe en algunas 23 reglamentos. Maybe en algunas de esas. Uh-huh. O sea, al final el consumidor se lo pasan por la piedra de dos maneras. Cuando no hay competencia, y si tú sigues haciendo regulaciones, va a haber menos competencia. O sea que él te hace más oneroso hacer el negocio. Sí. Cumplir. ¿Sabes? Esto tuvieron que pesar los pavos 3, 4 veces, cambiar las etiquetas, por ahorrarle 1 centavo al consumidor. Pero cuando fueron a las balanzas de las aerolíneas. Ahí pues. La única aerolínea era una la que cumplía. Todas las otras estaban por la libre. Pues ahí. Estaban cobrando sobrepeso a la gente. Está bien, pero ahí hay un impacto de que la maleta te cuesta bastante. El pavo te cuesta $13.50, ahora te va a costar $13.48. ¡Oh, wow! O sea, no existe nada. Y lo que yo digo es que nosotros invertimos. DACO nos cuesta $16 millones al año. O sea que si yo tengo 16 millones y lo voy a utilizar para... nada comparado con... Está bien, pero siguen siendo 16 millones. Si yo tengo eso y lo voy a utilizar para invertir, para proteger a los consumidores, yo me debo enfocar en las áreas donde hay más potencial de que estén afectando a los consumidores. Eso van a ser en industrias donde hay contratos complicados. No es ni un 0.01 del presupuesto. Pero escúchame, tú decías ahorita. Está bien, pero si yo tengo 16 millones, los voy a usar para bien. No los voy a tirar a un zafacón para que politiqueen en las redes sociales. Los voy entonces a utilizar para que me estén investigando donde pueda haber potencial, mucho dinero. Esos son los contratos de las aseguradoras con los médicos. ¿Por qué no nos metemos ahí? ¿Verdad? Y siempre se ha escuchado que hay muchos problemas. Eso afecta al paciente. Pues vamos a... Tendría que el legislador darle esa jurisdicción, pero con la que ya les dio. Pues que no haga nada. Tienen un montón de cosas. Que no haga nada. Que queme todos los reglamentos. Sí. Y que cuando haya control de precios en sus propios reglamentos, que no sea la ley, porque yo entiendo que ya no es legisladora. Pero se deben meter a controlar el precio. Lo no, que vale el por café, eso. la leche y todo eso. No. Yo quemaría todo eso. Obviamente si hay una ley... La gasolina trató de hacerse. Pueden manejar los márgenes. Hasta ahí. Dejen de controlar los precios de los empresarios. Asegúrate que haya competencia. Lo mejor que protege al consumidor es la competencia. ¿Por qué el pavo no es un problema? Porque si este tipo me está cobrando de más, el supermercado al lado tiene pavo, y el otro tiene pavo, y el otro tiene pavo. A menos que todos se pongan de acuerdo. Y eso pasa cuando no hay, como tú dices, competencia, como parece que está pasando en los contenedores, querido amigo. Que ahora, de momento, por sus timbales,
Subieron el precio de los contenedores, creo que $14. Lo vi. ¿Y qué hacemos? ¿Para dónde corremos? Porque hay 2 tipos de DACOs ahí, federales los 2, y no han hecho nada. Lo tuvo que denunciar el representante. Y ahí no hay hubo competencia. gente presa en el 98. No hay competencia de contenedores. No, porque se quedó una sola compañía que se fusionó con otra y ahora es una sola y eso por ahí entra el 80, si no el 90% de la carga, de lo que comemos y compramos. Pero no pueden venir, por ley no hay competencia. La ley prohíbe que haya competencia. No, es que a nadie más le interesa. Le interesa. Pues ellos van a exprimir hasta que pueda, hasta que exprima un poco de más y surja competencia, o que venga así regulación y le diga que no. Pero ahí es que eso se se afecta. mete Trump en Venezuela? No sé. ¿Viste No todas te estas puedo decir. noticias que hay? No te puedo decir. Todas estas notifications de la aviación Las y todas esas pizzas. cosas. ¿Viste lo de las pizzas? Está aumentando el consumo de pizza por allí en el Pentágono, ¿sabes eso? Cada vez que eso pasa, Viene algo. Lo primero que Maduro chequea es las pizzas en Washington. gracias, Beto. Hablamos Cuídate. la semana que viene. Bye. Vámonos. Esto es una Senseta con el licenciado Eddie López. Y un poquito buenas noticias. Quizás para algunos, quizás para otros no. Anuncian bono de Navidad y días libres para empleados públicos. El gobierno de Puerto Rico anunció la fecha en que los empleados públicos recibirán el bono de Navidad y la concesión de días libres durante las fiestas navideñas, tanto en noviembre como en diciembre. Digo ya mismo. Los servidores públicos recibirán el bono de Navidad este miércoles 26 de noviembre. Además, se indicó que tendrán tanto el miércoles 26 como el viernes 28 para poder tomárselo sin cargo a vacaciones. Del mismo modo, se indicó que se concederá el miércoles 24 de diciembre libre con cargo a vacaciones y el viernes 26 de diciembre será concedido libre sin cargo a vacaciones. Para el día de despedida de año, miércoles 31 de diciembre, se determinó que los empleados públicos trabajarán hasta el mediodía y el resto de ese día será libre, sin cargo a vacaciones, sin cargo a vacaciones, sin cargo a vacaciones. Los empleados públicos recibirán $600 de bono de Navidad según estipulado por ley. La gobernadora indicó que espera por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal de la solicitud que hiciera la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la redistribución de un total de $50.407.418 en fondos estatales para el pago del bono de Navidad y que al igual que el pasado año los empleados pudieran recibirlo antes del Día de Acción de Gracias. El único comentario que tengo en cuanto a esto es que nos han recalcado el asunto de la productividad y de la cultura de trabajo y obviamente son fiestas importantes, interesantes, el empleado trabaja, pero al final del día parecería que se había movido la cosa hacia la situación de que cuando se concedieran días libres fuera con cargo a vacaciones que no sean los ya reconocidos, al punto de que se eliminaron un montón, ¿se acuerdan? Pero obviamente aquí hay que tener al empleado público dándole cariño, un poco de cariño, y me parece que por ahí viene esta notificación de ayer de la actual gobernadora para propósito de que el empleado, algunos con cargo a vacaciones, algunos sin cargo a vacaciones, esa es la que hay. Prográmese conforme necesiten los servicios de las diferentes agencias para que no necesariamente su rutina o su necesidad individual vaya a verse afectada por estas situaciones. Esa es la que hay. Esta es una Senseta con el licenciado Eddie López. Hay una situación que surge en el fin de semana y me trae algo que les llevo diciendo que se va a repetir y alertando sobre que se va a repetir y pudiera repetirse, y es lamentable por razón de la cantidad de gente que hay legalmente armada y que ya, más allá de portar sus armas, están alerta, estamos alerta a todo lo que pase. Esté usted armado o no. Y entonces ya uno sale un poco, ¿verdad?, preveyendo de que algo puede pasar, y vemos que en todos estos casos, particularmente los últimos que han ocurrido de invasiones en los hogares, parecería, ¿verdad?, cuando uno lee y examina los hechos de lo que se sabe y lo que se deja saber de las investigaciones, esta gente lleva un rato estudiando la situación
y el comportamiento de las personas que van a atracar. Y a usted lo toman por sorpresa, pero para ellos no es sorpresa cuando determinan ir y cometer la fechoría. Y este pasado sábado, un oficial correccional que no estaba franco de servicio, Emanuel Tirado, ultima a un presunto asaltante en medio de un robo ocurrido en la madrugada del sábado en la urbanización Openland en Atorrey, nos dice el parte de prensa. Según la policía de Puerto Rico, el incidente ocurrió cuando los hijos de dicho oficial intentaban estacionar su vehículo frente a la residencia, momento en que un individuo enmascarado y armado se les acercó. Pero no se quedó ahí. Y parece que este padre de familia, prudente y razonable, estaba pendiente cuando llegaron los muchachos, como muchos hacemos. Del informe policial se desprende que el sospechoso intentó abrir la puerta del carro y habría despojado ya a las víctimas de sus pertenencias. Hecho importante, porque él no les abrió la puerta y los encañonó para cantarles un villancico o para decirle qué bonitos se veían, ni para cantarle a Santo Navideño de Willy Colón. Gracias, Eduardo. Había una intención criminal ya forjada y encaminada. Y tras la situación, el oficial correccional Tirado sale de su vivienda y el agresor le realiza varios disparos. Segunda parte importante de estos hechos. Por lo que el oficial utilizó su arma de reglamento para repeler la agresión. Cuando el oficial Tirado sale de la residencia, uno de los sicarios le apunta con el arma de fuego y hay un intercambio de disparos en el cual uno de los asaltantes resultó muerto en la escena. Nada dice la nota y estuve verificando de qué pasó con el otro. Pero evidentemente, y concurro con el presidente de Codepola, de que esto es el niño símbolo. Si uno va a buscar en el diccionario legítima defensa, aquí se conforman todos los ingredientes que existen. Había ya encaminada una acción criminal en contra, si bien no de la persona, de terceras personas, y la ley permite que sea de la persona poseedora del arma, de su familia o de inclusive terceras personas que razonablemente pudiera entender ese poseedor y portador de arma de fuego que peligre su vida o la propiedad también de sí mismo, de su familia o de terceras personas inclusive. No pelee conmigo, eso dice la ley. Que pudiera haber alguna equivocación, pues mire, razonablemente se interpretará en un tribunal lo que esa persona tenía en su mente al momento y en la manera en que intervino. Y ahí está el caso aquel de los dos vecinos, que uno le entró a tiro y le metió 14 tiros al otro, ¿verdad? Se está viendo en los tribunales. Pero aquí, de que había una agresión y un robo ya encaminado, pues estaba ahí y él salió a defender a sus hijos. Y encima de eso el tipo le dispara. Eso dice la investigación de la policía. Eso tendrá que ser corroborado más adelante, ¿verdad? Pero si es como hasta ahora se ha revelado en el diccionario, bajo legítima defensa, debe salir este incidente. Se cumplen con todos los parámetros de lo que es un incidente de legítima defensa para preservar la vida, la integridad y la propiedad de un familiar de la persona que estaba armada en su residencia. Pero no había ni que cumplir con eso, porque ahora la ley permite que inclusive el poseedor con licencia válida y vigente pueda inclusive pernoctar en otro recinto. Antes eso no se permitía, era solamente para la casa, y para aportar pues había que ir al tribunal y pasar toda esa situación ante un juez, llevar testigos, todo lo demás. De un tiempo para acá eso se eliminó y ahora el que posee puede portar también. Y cualquier situación. Y les digo que lo vamos a ver reflejado porque ante el aumento en la actividad criminal, donde hay mucha gente por ahí buscando dar tumbes porque se ha encarecido la droga,
vamos a ver más de estos sucesos que pudieran representar un disuasivo también para la conducta criminal, porque ahora no es que hay cámara, ahora es que cuando yo vaya a dar el tumbe pueda haber alguien armado y me enfrente. Y eso sí pesa sobre esa cosita que nosotros los abogados llamamos mens rea, que es el componente criminal, la voluntariedad criminal de una persona en su mente para actuar de cierta manera ilícita. Y eso, no los años que le echen, si lo van a coger o si me van a enfrentar a tiro limpio cuando yo trate de darle un tumbe a alguien. No pelee conmigo. Quizás no es lo que queremos, que no sea esto el viejo oeste, que puedan haber terceros que también cojan, ¿verdad? Y sean víctimas de este fuego cruzado. Pero evidentemente la policía sola no puede. Y esto lo permite el Estado de Derecho, aunque a mucha gente no le gusta. En la vía telefónica tenemos al expresidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, el representante Domingo Torres de allá de Ponce, que estaba bailando y cantando allí a coro con Ernita hasta que se fue la luz. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Privilegio compartir con usted brevemente en la noche del sábado allá en las inmediaciones del Pachín Vicens. Estábamos yendo a ver a la diva. Claro que sí, allí en su casa, en el Pachín Vicens, para que vean que en Ponce también se pueden hacer conciertos. Y lo de la luz, aclarándolo. No tuvo que ver con Luma, ni con Genera, ni con ninguno de los que era. Tenía que ver con otro asunto. Ni con la alcaldesa, Ajá, ni con Pachín Vicens. Ajá. La producción asumió la responsabilidad. Y al que diga eso, tengo una foto de la alcaldesa reaccionando al que diga mentira. Seguro que sí. Representante, saldo de la segunda sesión ordinaria ya de un año completo de legislación presentada, las propuestas, las contrapropuestas, las alternativas de las minorías. ¿Qué podemos decir de la Cámara de Representantes y la agenda que allí se presentó, la que se aprobó, la que se quedó pendiente, la que nunca se consideró, la que se descargó? ¿Cómo miramos esto en un cúmulo ya transcurrido un año de gestión legislativa en la Cámara? Pues mira, Eddie, en esta segunda sesión ordinaria, ¿verdad? Ya, como muy bien explicas, ha transcurrido un año desde que se comenzó esta 20ª Asamblea Legislativa. Pues te tengo que decir que fue un proceso muy lento, un proceso que el pueblo se quedó esperando por más propuestas, se quedó esperando por más soluciones, por más alternativas a lo que está pasando en nuestro país. Tenemos un país que de cierta manera pues está detenido en su desarrollo económico, está sufriendo los embates de una compañía que lleva el servicio eléctrico de nuestro país. Tenemos un SAL que lo que hace es tener una lucha sin cuartel en referente a que dice que lo está fiscalizando para poderlo sacar y poder sacar a Luma de todo este panorama. Pero la realidad es que fue una legislatura muy lenta. ¿Cómo fue el trato para con las minorías desde presidencia y desde la portavocía de la mayoría? Pues mira, de cierta manera, pues desde un inicio aquí se establecieron las pautas en este nuevo código y en este nuevo reglamento 36 son más que 13. Pues allí no había mucha oportunidad. ¿Esa es la regla de oro? Claro, esa es la regla. Allí no hubo mucho que poder hacer. Nosotros presentamos nuestras legislaciones, pues ninguna se ha visto, se han pasado 2 de ellas, de nuestras compañeras principalmente. Pues ha sido mucho. No se le da el debido proceso legislativo a las medidas y es una lástima porque no es que no haya medidas radicadas, sí las hay, pero no se le da el debido proceso legislativo. Pueden ser 36, pero son 36 sin experiencia, sin saber que están allí. Así que pues esto es lo que estamos viviendo allí en la Cámara de Representantes. Me relató algo que me impresionó sumamente en la conversación que tuvimos el otro día y tenemos que decirlo aquí porque, mano, me parece que
la productividad de las comisiones y en particular la que usted presidía en el cuatrienio pasado, representante. Hablemos de la Comisión de Asuntos Laborales. Eddie, pues te tengo que decir que pues no se ha reunido. Llevamos un año ahí en la Asamblea Legislativa y nunca se ha reunido. Es más, para serte honesto. Usted es el portavoz de la delegación del Partido Popular en esa comisión actualmente. Así es. Y nunca lo han citado para reunirse ni en ejecutiva ni nada. En ese, la de asuntos municipales. En dos, te tengo que decir que la de asuntos municipales está en una ejecución buenísima. La tiene el compañero Luis Pérez Ortiz. Sabes que es un veterano legislador allí en la Cámara de Representantes. El juego, claro. Pero la de asuntos laborales, de primera intención la tuvo la hoy alcaldesa de Gurabo, la compañera Bimari Peña. Se bajó un proyecto por descargue, lo detuvieron. Ahí es cuando ella entonces pasa a ser alcaldesa de Gurabo. Entra el nuevo legislador de Gurabo que le otorga la Comisión de Asuntos Laborales. Pues no se ha visto nada, nunca me han citado a una vista pública. Una sola vez recibí una citación y fue cuando en ese proceso de no estar Bimari, al entrar el nuevo representante, pues la atendió Ángel Peña. Uh-huh. y se hizo algo fast track, se bajó y se aprobó, pero nada esto como cuando yo tuve el privilegio de poder estar allí presidiendo la Comisión de Asuntos Laborales. Tú lo sabes que tú estuviste por allí en varias ocasiones. Sí. No importaba de quién fuese el proyecto de nuestra delegación, que no fuese de nuestra delegación, siempre se le daba el debido proceso legislativo y se escuchaba a las partes. Oye, yo creo que uno tiene que valorar la intención que tiene un legislador. Uno tiene que valorarla y en eso es que para eso es que se trabaja lo que son esos proyectos y para eso es que se trabaja esas resoluciones y esas medidas. Pero pues esta vez no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuánto más pudo haberse repetido eso, representante, en otras comisiones también en la Cámara de Representantes? Bueno, en su estimación, ¿no? Es bien poco las comisiones que allí están produciendo. Te tengo que decir que la de gobierno del compañero Víctor Paredes, pues prácticamente allí es que termina todo. La de jurídico eso siempre pasa. La comisión de jurídico y de gobierno tiene el mayor cúmulo porque cambia la ley, ¿no? La misma de salud de Gabriel Rodríguez Aguiló también está allí operando. La de infraestructura de Cheguito Hernández también tú la ves por allí que está operando, pero las demás la de transportación, infraestructura, correcto. Sí, las demás van bien lento. La realidad es que va bien lento y es lamentable, es lamentable porque yo creo que el país espera más de lo que puedan hacerlo la Asamblea Legislativa. Representante, pero esto yo siempre, esa productividad la miro dentro de la realidad también de que la crítica de las minorías tiene que venir acompañada con propuestas. Claro. Y a esos efectos, pues, yo sé que el Senado, uno de los ejercicios que hice, y lo destaqué la semana pasada, lo compartí con usted también en la conversación que tuvimos, ellos fueron, esto presentó Ada, esto presentó Mariali, esto presentó Javi, esto presentó Dalmau, esto presentó Josian. Hicieron un contraste entre lo que propuso la mayoría legislativa y las contrapropuestas que ellos presentaron, que sabemos que quizás no le iban a dar paso, aunque algunas sí. En términos de lo que presentaron ustedes de la Cámara de Representantes, ese ejercicio no se hizo tan visual, no sé si ocurrió. No obstante, ¿qué presentaron ustedes como alternativa a los problemas que aquejan al país, ya que la mayoría pues no fue tan productiva, según usted nos relata? Claro, en el caso de los compañeros del Senado, pues tienen una particularidad que pues fue lo que hablamos y pues lo decimos aquí públicamente. Sí. El Senado tiene el haber de tener los nombramientos del Ejecutivo. Por eso es que siempre se mantienen en el pipeline todos estos primeros años. Y máxime este cuatrienio, que ha sido la orden del día. El que cualifique y el que no cualifique, y el que retirar y el que hay que colgar. Sí. Eso poco se ve cuando tienes un gobierno completo, de un mismo partido. Pero este año, pues sucedió, este cuatrienio sucedió. En el caso de los demás, relacionado a las medidas que se presentan y las medidas que se pueden ver, pues tenemos que reconocer también que el presidente del Senado, no importa de quién es la medida, él le da el debido proceso legislativo.
Por tanto, podemos marcar un contraste de las medidas que pueden... ¿En la Cámara no? Esto no se da acá. ¿No? Esto no se da y lo podemos ver con el proceso de las comisiones. Pues si no se están dando proyectos en las comisiones, pues ellos no se están bajando proyectos para ver, pues no podemos marcar un contraste. Entonces, cuando nosotros, la delegación de la minoría, presenta las propuestas, pues tampoco se ven. Ya. Tampoco se pueden ver porque nosotros sí presentamos para la cancelación del contrato de Luma. Nosotros sí hemos presentado propuestas para educación, para el rezago que hay con los estudiantes que tienen problemas para leer. Eso tampoco se ha visto. Eso tampoco se ha dado en el radar porque como tampoco hay unas propuestas presentadas por el partido de mayoría, pues tú no puedes marcar un contraste. Hay propuestas de infraestructura, hay propuestas de asuntos laborales, hay propuestas de desarrollo económico, ¿verdad? Pues representante, pues, usted no es el portavoz puedo... alterno de esa delegación, ¿correcto? Eso es así. ¿Y por qué no están haciendo ese esfuerzo? ¿No hay unidad en la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes? Yo decía la semana pasada aquí que la noticia que me ha llegado es que hay una guerra entre usted, Gretchen Howe y Ramón Torres por ver quién preside la Cámara en el próximo cuatrenio. ¿Eso es correcto? Pues mira, yo te tengo que decir que yo no tengo ninguna situación con ninguno de los compañeros. ¿No? Aquí no hay quejas de presidencia, estamos apenas ha pasado un año de esto. ¿Hay unidad, como la hay en el Partido No Progresista? No, como ellos no. ¿No? Nosotros sí podemos hablar ¿Seguro? de unidad. Claro, ¿dónde aquí ha salido algo fuera de las paredes del Capitolio por situaciones que tengamos? Uh-huh. Eso es un parlamento, Sí. todos vamos a tener diferencias, todos vamos a tener criterios diferentes, pero yo no tengo situaciones con mis compañeros. Ahora, yo tengo mi rol de portavoz alterno. Uh-huh. Yo tengo que hacer valer mi rol de portavoz alterno cuando el compañero Fejel Santiago no está, pues yo estoy allí de portavoz alterno y tengo que citar a los caucus y tengo que escuchar a todas las partes y tenemos que discutir los proyectos y si tenemos que diferir, pues diferimos. Pero allí yo no veo que haya ninguna situación. Okay. Mire, representante, ¿y cómo va la refundación y la reorganización en el sur? Que escuchamos hablar de la montaña, de uno que otro municipio en el norte, pero ¿cómo va eso en el sur para propósitos del Partido Popular? Espectacular. Sí. Yo soy delegado presidencial del pueblo de Villalba. Okay. Ya comenzamos a reunirnos con el liderato del pueblo de Villalba para en los próximos días, una vez pase este proceso navideño, pues vamos a estar trabajando con la reorganización de cada una de las unidades para antes del mes de mayo. Pues, ¿qué debe pasar el mes de mayo? ¿Va a haber un candidato? Debe haber ya el presidente o debe haber los candidatos que vayan a ir a la presidencia que se puedan escoger allí en una asamblea. Okay. Y que comiencen por ahí para abajo a hacer lo que se tiene que hacer para poder rescatar ese pueblo de Villalba que sin duda alguna se debe estar rescatando. Mire, representante, tienen marcadito a Pablo José Hernández Rivera con un par de cosas, ahí lo están atacando. ¿Qué quiere decir eso, ese ataque que tienen de que él se duerme allá en Washington, que tiene que venir Gabriela Boffelli a hacer el trabajo de él, que no está pendiente? ¿Qué refleja eso? Bueno, yo no considero que el comisionado residente esté dormido en Washington. Las legislaciones que ha sometido y lo que ha podido lograr en los primeros tiempos, que sin duda alguna ha sido mejor ejecución que los que han tenido los demás comisionados residentes, no importa de los partidos que haya pasado, pues yo no creo que eso es porque una persona esté dormida. Si Gabriela Boffelli desde España, que es de Prafa, pero estaba en España, puede solucionar las cosas, pues amén. Mira, yo creo que aquí al final del camino, los resultados son los que tienen que hablar a beneficio del pueblo puertorriqueño. Y yo creo que una de las cosas que ha dejado establecidas el comisionado residente es poder trabajar en unión, porque yo creo que hay más cosas que unen a lo que puede hacer la gobernadora y el gobierno suyo. Lo que pasa es que como no hay un gobierno en Puerto Rico estructurado, lo que es todo el mundo está por su lado, pues es un poco difícil poder entrar a trabajar en unión un comisionado residente de un partido y un gobierno de otro cuando no esté estructurado, pero siempre ha estado disponible para trabajar por los puertorriqueños y poder echar hacia adelante y poder de cierta manera luchar por las propuestas que verdaderamente se puedan armonizar y puedan darle un beneficio al pueblo puertorriqueño. Siempre ha estado ahí el comisionado residente. Representante, ya para culminar, al sur se le está dando la misma importancia que al norte o que a otras regiones en términos de la infraestructura y lo demás. Vi los chavos esos que habían para la carretera 10, que se los quitaron, ahora lo van a utilizar para otra cosa. Los van a utilizar en Naranjito y Bayamón. Ay, no sé, no sé de qué partido son, pero se los van a dar a Bayamón y a Naranjito. Que veo.
Y no se terminó la carretera 10, que de cierta manera no ven todos los pueblos que impacta la carretera 10. No porque sea Ponce, no porque sea Junta, pero por allí va Utuado, Jayuya, por allí se impactan otras y otros pueblos y ciudades que transcurren por la mitad de la montaña. Y eso no se está haciendo por puro privilegio. Eso se está haciendo para poder adelantar y poder cruzar la isla de lado a lado sin tener muchas situaciones. Representante, gracias por estar con nosotros. Siempre un privilegio hablar con su señoría. Claro, un abrazo. Creo que sí, siempre a tu orden. Representante Domingo Torres, portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.